Buenos días, buenas tardes, familia. Estamos contentos que estés aquí, que juntos podamos alabar al Señor. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le das toda la gloria al Señor? Levanta tus manos conmigo y dile al Rey: Espíritu Santo, te damos gracias por tanto amor. Dile gracias. Vamos, abre tu boca y dile gracias por tu salvación. Gracias por tu cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz. Hoy con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, te damos a ti la gloria y toda la honra. Cantamos desde nuestro corazón. A tu vida entregaste, tu costado abierto fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, e hiciste un nuevo ser. Dile fuerte conmigo al Rey: gracias, te doy gracias por tu amor sin condición. En esa cruz, aleluya. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dilo fuerte conmigo. Amor sin
Gracias a ti, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio, por tu redención. Levanta tus manos ahí en tu lugar conmigo y dile al Padre: Espíritu Santo, quiero conectarme contigo esta tarde, dejar todo lo que hay a mi alrededor y solo tú y yo, Señor. Concéntrate en el Padre. No sé qué haya pasado allá afuera, pero este es un momento de conexión entre tú y el Padre. Oh, Espíritu Santo, nos conectamos a lo eterno, nos conectamos a tu palabra, lo que dices tú. Oh, olvidamos nuestra condición, todo te lo entregamos, solo a ti, Jesús. Todos te adoramos, todo ser que respira te adora. Dile conmigo al Señor: todo lo creado hoy te rinde gloria. Todo lo que respira adora tu esplendor. Vamos, dile al Señor: ángeles, ángeles se unen contemplan tu gloria, cantan, santo eres tú. Puedes abrir tu corazón y decirle al Señor como uno solo: todo te lo entrego, todo te lo veo, todo vengo a ti, Jesús. Todo te lo entrego.
es el Rey sobre mi vida. Dile a Jesús. Solo tú eres. Jesús, queremos conocerte más. Oh, aquí estamos. Dile al Padre, Espíritu Santo, queremos conocerte más. Queremos conocer tu presencia, queremos conocer tu carácter, Padre. Esta mañana, esta tarde, nos acercamos ante ti para conocerte, Jesús. Oh, levanta tus manos en tu lugar y dile a Jesús: quita mi orgullo, Padre, y ven con tu presencia a mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no entregas tu vida en adoración?
tú invocas su nombre, Él viene a ti. Jesús. Su presencia inundando los corazones, Espíritu Santo, manifiéstate sobre estos hijos. Sea tu nombre exaltado, sea tu presencia sobre mi casa. No dejes de clamar, levanta un clamor. Levanta un clamor por tu casa. Su belleza, mi amado es lo más bello. ya no hay temor, Ya no hay dolor. Su belleza inunda, inundando nuestros corazones. bello entre millares y millares. Claro, Mi amado es lo más bello entre millares. y vamos a terminar diciendo Yeshua. Vamos, escucha tu voz. Las voces clamando al Padre. Clamamos a ti. Humilla tu corazón, dile. Oh Cristo, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Hola familia, qué bueno que estás conectado hoy otra vez más con nosotros en nuestro servicio en línea. Mi nombre es Armando Y yo soy Agustín. y espero que en este momento de alabanza hayas experimentado la presencia de Dios. Estuvo increíble. ¿Qué te pareció, Agus? Un momento genial, un momento maravilloso, donde aquí en Casa Pajiel nosotros sentimos la presencia de nuestro Señor con nosotros. Y espero que tú en tu casa hayas podido crear esa atmósfera donde hayas podido estar un momento con nuestro Señor. La verdad es que fue una experiencia increíble, que espero que tú también hayas experimentado eso y no te lo hayas perdido. Te voy a contar algo rápido para continuar con lo que sigue. Como Casa Pajiel, algo que nos ha caracterizado es nuestra generosidad, que hemos hallado mayor placer en el dar que en el recibir. Y continuando con esa misma identidad de generosidad que nos caracteriza, ¿cómo podemos hacer para dar, Agus? Pues miren, recordemos que podemos seguir apoyando, aportando con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si tú tienes la oportunidad, puedes venir a Casa Pajiel entre semana a traerlos. Y si no, recuerda que tenemos las cuentas bancarias donde tú puedes hacer un depósito, una transferencia de tu diezmo y tu ofrenda. Aquí te aparecerá la información necesaria. Así es. Recuerda que hay mayor placer en el dar que en el recibir. Dios Dios te bendiga.
Hola familia Pagil, qué bueno que sigues con nosotros en este servicio en línea. Bueno, déjame decirte que durante la semana pasada tuvimos unas reuniones, híjole, que estuvieron tremendas. Y esta semana no va a ser la excepción. Es por eso que te invitamos a que te unas con nosotros en Zoom en cada una de nuestras reuniones. El día martes a las 7 de la noche se reúne Mujeres en Victoria. Hermanos, recuerden que todos los miércoles tenemos reunión de mitad de semana. Hermanos, es importante que te conectes con nosotros y que escuchen la palabra de Dios. Acuérdate que es importante, hermanos, aprender cosas nuevas que Dios tiene preparadas para ti. Así que te invitamos, hermano, a que te conectes con todos nosotros. También recuerda que los viernes tenemos reunión de oración. Recuerda, hermano, que debemos estar como iglesia unidos y unirnos en un solo cuerpo y pedir por todo lo que está pasando en esta ciudad. Si tienes peticiones, es un momento adecuado para que el viernes nos unamos en oración contigo. Es un momento increíble el podernos unir los viernes, vernos todos conectados, hombres, mujeres, niños, clamando a nuestro Dios. Es algo hermoso. Y bueno, papás que ustedes están en esta iglesia, les invitamos que mandes a tus hijos todos los sábados a una reunión de adolescentes y de jóvenes. Recuerda que es importante en estos momentos que tus hijos escuchen la palabra de Dios. Y a partir de las 8, Visión Más tiene reuniones para que lleves a tus hijos. Y Visión Youth a partir de las 9 de la noche estaremos ahí conectados por vía Zoom. Y bueno, te dejamos con nuestro pastor Marco Antonio Torres, que tiene una palabra estupenda para nuestras vidas. Hoy conoceremos de que cuando la familia está establecida en Dios, es una fuente de bendición para los que están allá afuera. Además, conoceremos algunos principios como la lealtad, obediencia, pero bueno, no te adelantamos más y te dejamos para que tú lo escuches y Dios hable a tu corazón. Dios te bendiga, hermano. Dios es bueno. Vamos a continuar hablando sobre la familia. ¿Cuántos saben que las familias son importantes para Dios? ¿Cuántos saben que las familias tienen un lugar en el corazón de Dios muy, muy valioso? La primera enseñanza que dimos sobre la familia, hablábamos acerca de cómo hacer que nuestros hijos realmente sean un fruto, una bendición, el fruto del vientre, que sean una bendición en nuestras manos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros hijos sean cosa de estima y que no fueran insensatos? ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Y la semana pasada hablamos algunas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, algunas características que tienen los hogares que son felices y nosotros debemos de adoptarlas, que habla la palabra de Dios. Hablábamos del respeto, los buenos modales, la generosidad, la alegría, los consejos, la fe. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Algunos de ustedes practicaron eso en el transcurso de la semana? Muy bien. Y hoy, continuando sobre ese mismo lineamiento de la familia, quiero hablarte acerca de la importancia que tiene la familia para Dios. Tenemos una importancia dentro de las circunstancias de vida que nos están tocando vivir. Y vamos a descubrir con el testimonio de un personaje bíblico cómo es que debe de ser nuestra familia para asegurarnos estar dentro de viviendo dentro de la salvación, aun cuando estamos en esta tierra tan corrompida. Y dice la escritura ahí en Génesis capítulo 6 versículo 17 que acabamos de leer, que el Señor está hablando con Noé y le está diciendo que va a traer consecuencias sobre el pecado y sobre la maldad que está viviendo esa generación, el mundo entero. ¿Alguien recuerda la historia de Noé? Es algo muy común que aunque no hayan tenido en sus manos nunca una Biblia, por cultura general se conoce la historia del diluvio. Entonces el Señor aquí está hablando con Noé, está diciendo, sabes, voy a destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero en el versículo 18 él dice, mas contigo voy a establecer un pacto. Y en ese pacto no solamente vas a estar tú, sino que también va a estar toda tu familia. Y cuando encuentro esa expresión de su esposa, sus hijos, sus esposas, encuentro entonces que para Dios es muy importante la familia. Ahora, ¿por qué es que está por pasar o por suceder esta situación en el tiempo de Noé? Bueno, Génesis capítulo 6 versículo 11 nos da la respuesta. Capítulo 6 versículo 11 dice que en ese entonces la tierra se había corrompido delante de Dios
y la tierra estaba llena de violencia. Ahora, la Biblia es tajante. La Biblia dice la tierra, no dice la tierra de, no dice el sector de, la colonia o la civilización, dice la tierra, refiriéndose al mundo entero. Toda ella se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, versículo 12, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora aquí leemos corromper, 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 y no podemos darle sentido a estos dos versículos si no entendemos qué es corromper. Corromper es alterar algo, y como resultado de esa alteración es estropearlo. Entonces lo que está diciendo aquí, que la sociedad estaba totalmente echada a perder por la violencia, estaba echada a perder por la manera en que abusaban unos de los otros, estaba echada a perder por las violaciones que existían, por los asesinatos, sobre todo asesinato de mujeres. El feminicidio no es algo nuevo. Estaban los robos, los secuestros, las guerras, los adulterios a la orden del día, y lo peor de todo, dice aquí la escritura, que nadie se acordaba de Dios. O sea, eso es el reflejo o el resultado de que la tierra estaba corrompida. Y según los teólogos, los historiadores, dicen que este relato fue hace aproximadamente 4.500 años, por decirlo. 4.500 a 5.000 años. Dicen que este relato sucedió en esa fecha. Y cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que hace tantos años que estamos viviendo como sociedad en este mundo, y nos damos cuenta que las cosas no han cambiado. Cuando dice la palabra que la tierra estaba corrompida, y nosotros entendemos el significado de corromper, cuando dice la escritura que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y nosotros entendemos el significado de corromper, cuando dice aquí la palabra que toda estaba corrompida, nos damos cuenta que hoy en día sigue exactamente igual. Hoy en día hay violencia, se abusa uno de los otros, hay violaciones, hay asesinatos, hay robos, secuestros, guerras, adulterios, y lo peor, mucha gente hoy en día no se acuerdan del Dios Todopoderoso. O sea, el problema de hace 1.000 años, 2.000 años, 3.000 años, 5.000 años, sigue siendo el mismo problema hoy en día. ¿Sí lo había notado? Sí, ¿verdad? Y lamentablemente, cuando hay pecado, debe de haber un juicio sobre el pecado. Debe de haber una consecuencia sobre el pecado. En la ley natural, nosotros lo entendemos. Todo trae consecuencias. Si comemos de una manera desmesurada, ¿qué es lo que va a pasar? Van a haber consecuencias. Si faltamos nosotros a una ley terrenal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber consecuencias. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Cuando tú y yo rompemos las leyes espirituales, vienen consecuencias. Y la historia que estamos viendo aquí nos habla de que iba a venir como consecuencia un diluvio. En aquellos días vendría un diluvio como consecuencia de la depravación. Pero lo que me llama a mí la atención aquí en el versículo 18, y es lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando acerca de la familia, es que dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ustedes recuerdan que el arca era el instrumento, el artefacto que Dios estaba diseñando o creando para la salvación de esa generación. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces aquí lo que me llama la atención es que Dios le dice a Noé: voy a establecer un pacto contigo, y en ese pacto vas a tener salvación tú. Pero no solamente tú, Noé, sino que también va a entrar tu esposa, va a entrar tus hijos, que eran 3, y van a entrar las esposas de tus hijos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí la palabra, que en medio de un mundo corrompido, que en medio de la carne corrompida, que en medio de un mundo en caos, que en medio de un mundo depravado, de una sociedad que no tiene valores y que no tiene principios morales, que están por los suelos, Dios
sigue determinando que la forma en la que se puede reivindicar la sociedad es por medio de la familia. Por eso es que Dios toma no solamente a Noé, sino que Él toma a toda la familia para darle una nueva oportunidad a la sociedad y poder reivindicarla. Ahora, el asunto aquí es que nosotros hemos aprendido, porque nos lo ha enseñado la escuela y nos lo enseñan mucho los medios de comunicación, que la base de la sociedad es la familia. Que la familia es la base para que pueda ejercerse una buena moral dentro de la sociedad. Y déjame decirte que eso tiene verdad un 50%. El otro 50% que es mentira es cuando ellos excluyen a Dios. Porque aquí el principio bíblico está diciendo en el versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. Es verdad que la familia es la que tiene, de acuerdo a la voluntad de Dios, la solución en medio de esta sociedad tan corrompida, pero no cualquier familia, sino la familia que ha hecho un pacto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios determina que la forma en la que se puede reivindicar la sociedad es a través de la familia que tiene un pacto con Dios, que tiene a Dios en primer lugar, porque dice aquí la escritura, voy a establecer mi pacto contigo antes de que entres al arca. Antes de que entres al arca, mi presencia tiene que estar contigo. Mi amado hermano, déjame decirte que en medio de la sociedad en donde los principios morales, los valores están por los suelos, cuando nosotros logramos edificar nuestra familia en Dios mismo, nosotros, la familia, es un oasis en medio del desierto de la corrupción de la sociedad. ¿No te da gusto saber eso? Que Dios tiene puestas sus esperanzas en ti, porque tú eres esa familia que ha puesto en primer lugar la voluntad y la presencia del Señor. Quiere decir que sí se puede vivir diferente. Quiere decir que sí hay solución en medio de la corrupción. Quiere decir que la solución no está en el gobierno. Quiere decir que la solución no está en la medicina. Quiere decir que la solución no está en las ciencias sociales. Quiere decir que la solución se encuentra siempre en Dios. Y cuando ponemos a nosotros a Dios en nuestra familia, escúchame, somos nosotros ese halo de luz para traer solución en medio de este mundo que está en caos. Porque la familia es y seguirá siempre siendo el núcleo de la sociedad. Y la familia que está fundamentada en Dios es una continua fuente de bendición para quienes lo rodean. Cuando tu familia está establecida en Dios, tú eres de bendición a la gente que te rodea. La gente que lo ha experimentado puede decir de hermana Malú, amén. La gente que no lo ha experimentado, les invito a que lo hagamos. Ahorita vamos a aprender algunos principios que dice la escritura de cómo hacerlo. ¿Por qué en la familia? Porque la familia, a diferencia de lo que nos ha enseñado la escuela, la familia dicen que es el resultado de que dos chimpancés, ¿verdad? Se unieron y fueron evolucionando, ¿verdad? Y de ahí nació la familia. ¿Sí sabían esa historia? Sí, ¿verdad? De la evolución. Pues bueno, desde que se descubrió el genoma humano, el ADN, y los científicos se pusieron a hacer pruebas, dijeron que no hay nada en el ADN del ser humano que tenga de compatibilidad con el ADN de los changos. O sea que es imposible científicamente que los humanos vengamos de los changos, aunque a algunos parezca que sí. O sea, la familia no es un resultado evolutivo de dos animales, no es una organización cultural, no es un fruto de algún dogma eclesiástico. La familia es una creación de Dios. Y lo dice la escritura, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen, pero también creó a la mujer a su imagen. Y les dijo, versículo 28, los bendigo y les dijo, fructificad y multiplicaos, o sea, tengan muchos hijos. Y ahí es donde Dios creó a la familia. Eso es algo tan maravilloso. Pero bueno, en medio de la sociedad, regresando a lo que estamos leyendo de Noé, en medio de esa sociedad tan corrompida, en medio de esa sociedad de violencia, en medio de esa sociedad en donde se estaba viviendo las violaciones, los asesinatos y que nadie se acordaba de Dios, ¿qué es lo que hizo a Dios? El poder tomar a una familia
y escúchame lo que te voy a decir, hacerla vivir dentro del arca, aun cuando el arca no estaba construida. Porque todos entendemos de alguna manera, ¿verdad?, que hoy en día el arca representa a Jesucristo. De alguna manera el plan de salvación, la palabra de Dios y el vivir el evangelio, ¿verdad? Y decimos es que el arca es Jesucristo y podemos vivir ahí. Pero déjame decirte también que Dios toma a esta familia y los hace vivir en medio de un mundo de corrupción, pero los hace vivir dentro del arca aun cuando el arca no está construida. O sea, quiere decir que se puede vivir en la salvación bien, aún en medio de una generación perversa. ¿Me expliqué? Más o menos, ¿sí aterricé el punto? Entonces, ¿qué es lo que hizo que el Señor viera en esta familia? Que los escogiera, que los tomara. Yo quiero que hoy descubramos esas características y las apliquemos a nuestro hogar, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, no sé cuándo, pero está mucho más cerca hoy que ayer. Él va a venir por nosotros y nos va a llevar a su presencia. Y esa es la verdadera arca de salvación, cuando estemos en su presencia. Pero cuando no estamos, ahorita que no hemos sido arrebatados, estamos en medio de un mundo de corrupción, debemos de aprender a vivir dentro del arca de salvación. ¿Y cómo le podemos hacer? Bueno, los principios nos los enseña la familia de Noé. Vamos a ver el primer principio en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 28. Dice aquí la escritura que vivió Lamec 182 años y engendró a Noé. Y cuando nace Noé, dice Lamec, o sea, su papá: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Cuando veo este versículo, viene a mí un pensamiento y digo, bueno, qué bárbaro la familia de Noé. Aún en su nacimiento, Noé nos está enseñando un principio que debemos de aplicar dentro de la familia para vivir en la salvación dentro del arca, por decirlo de esta manera. ¿Y cuál es ese principio o la primera característica? Que Noé fue un hombre que desde su nacimiento trajo esperanza y regocijo a sus padres en medio de esa generación. ¿Cuál es el principio a aplicar? Mis amados, nunca debemos de quejarnos de nuestros hijos, sino que todo lo contrario, siempre debemos nosotros de impulsar a nuestros hijos y esperar de ellos lo mejor. Para que tú puedas vivir dentro del arca hoy en día, mi amado hermano, debes de aprender a cuidar, a proteger y a dirigir a tus hijos hacia el mejor fin que ellos puedan esperar. Nunca te quejes de los hijos que Dios te está mandando. Aquí es sorprendente cómo Lamec tiene a Noé. Y Lamec lo primero que dice es: este va a ser un campeón, este va a ser un ganador, este va a librar hoy a la sociedad de la corrupción en que se está viviendo, porque tiene algo maravilloso. Pregunta: ¿cuántas veces le has dicho eso a tu hijo o a tu hija? ¿Has visto a tu peloncito, a tu peloncita y le dices: caray, cada vez que te veo me asombras que eres un campeón, eres una campeona, eres súper inteligente? Las decisiones que tomas, aunque se equivocan, me sorprendes porque cometes errores, pero te levantas. Vivir hoy dentro del arca, lo que llama la atención de Dios en esta familia es que no se quejan de los hijos que tienen, sino que todo lo contrario, los impulsan y los dirigen hacia el fin que se tiene que o se espera de ellos. Nuestro compromiso como padres de familia es impulsarlos, dirigirlos, porque ¿sabes? Ellos van a dar en el blanco que tú y yo les pusimos enfrente. No van a llegar más allá. Si tú les pusiste un blanco demasiado, sí, fue una palabra que no vale la pena, que no es trascendente, a ese blanco le van a dar. Pero si tú creaste en ellos reto y tú les pusiste un blanco elevado, ¿a dónde crees que van a llegar? A ese blanco van a llegar. Por eso dice el salmista que los hijos son como saetas en tus manos.
La saeta en la mano del guerrero llega a donde el guerrero la aviente y a donde el guerrero le quiera pegar. Amén. Número 2, ¿qué debemos de hacer tú y yo para poder estar viviendo dentro de esa arca de salvación en nuestra familia, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí los principios bíblicos de Noé? Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé. ¿Quién dijo a Noé? El Señor Dios Todopoderoso. Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Quién iba a entrar en el arca? Toda la familia. Toda la familia. Ahora, está hablando de toda la familia. Y luego dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué es que Dios toma a esta familia desde antes de que estuviera el arca construida y la aparta para vivir en bendición en medio de una sociedad tan corrupta? Pues que dice aquí la escritura la respuesta: porque Noé y la familia eran justos. Ahora, cuando nosotros vemos aquí la palabra justo, como que no le encontramos mucho sentido. Pero cuando nos vamos a los diccionarios y nos encontramos que la palabra que se tradujo como justo en la versión Reina Valera viene de una palabra hebrea que se llama tzadik y que significa lealtad de un rey o sumo sacerdote a su deidad personal. O sea, que significa lealtad hacia su deidad. Esto adquiere un significado totalmente distinto. ¿Por qué es que Dios se fijó en esta familia? Porque dice la escritura que a ellos los vio leales. ¿Leales hacia quién? Hacia Dios. Y entonces el otro principio, mis amados hermanos, que nosotros debemos aplicar hoy en día en nuestra familia es lealtad. ¿Pero lealtad hacia quién? Hacia nuestro Dios. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra lealtad? Lealtad tiene un peso tremendísimo, la palabra lealtad. ¿Conocen gentes que no son leales? ¿Se han conocido gentes que no son leales? ¿Y qué sentimos cuando no son leales? Se siente horrible estar con un equipo de trabajo que no son leales. ¿Alguien ha trabajado así? Uno dice, caray, no podemos hacer absolutamente nada. Y escúchame, creo que Noé y su familia vivían una lealtad genuina hacia Dios. Y esto es algo que resalta en la escritura, porque si era una sociedad que estaba viviendo corrompida, era una sociedad que estaba viviendo totalmente haciendo un lado a Dios, lo que llama la atención de Dios sobre esta familia es su lealtad hacia Dios. Porque no importa la circunstancia, no importa la tentación, ellos siguen siendo leales hacia Dios. Y tú y yo debemos de aprender a vivir con lealtad hacia nuestro Dios. Hoy, para vivir dentro del arca el día de hoy vivir dentro del arca el día de hoy es tener una familia leal hacia Dios. Ahora, cuando estaba sacando esto, se me vino una pregunta y se las voy a hacer. ¿Realmente hacia dónde está tu lealtad? ¿Hacia dónde está tu lealtad? Y no me respondan. Porque estamos viviendo una pandemia y ya se los he enseñado que parte de lo que Dios nos ha estado hablando, del por qué permitió que sucediera esto, es porque Él está viendo o nos está haciendo permitirnos ver realmente el corazón de muchos cristianos, realmente su lealtad. Y entonces lamentablemente nos hemos dado cuenta que mucha gente no tiene su lealtad hacia Dios, sino que tienen su lealtad todavía hacia las cosas terrenas y a las cosas del mundo, haciendo a Dios hacia el segundo lugar. Y lo irónico, que cuando aquello a lo que le dieron el primer lugar les falló, ¿a dónde creen que regresan? A Dios. Es como por ejemplo aquella persona que dice, yo no voy a venir al trabajo. Yo no voy a venir al templo. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando, porque en mi trabajo no quieren que me contagie de nada. ¿A quién está siendo leal? Al trabajo. Y luego lo despiden del trabajo. Y luego ¿a quién va
para que Dios le dé otro trabajo. Ya les dije. Perdón. ¿A quién va o a dónde va? Hacia Dios. Entonces aquí viene una pregunta tremenda. Para meter a nuestra familia dentro del arca, nosotros necesitamos inculcar esa lealtad hacia Dios en nuestra familia. Nosotros tenemos que vivir esa lealtad siempre hacia Dios. Amén. Bueno, vamos rápido, se nos va el tiempo. Tercer característica de la familia de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice la escritura: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué le mandó Dios a hacer a Noé? Construir un arca. Noé cumplió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dijo. Y usa tu imaginación. ¿Tú crees que nada más Noé trabajó en la construcción del arca? ¿Quién trabajó en la construcción del arca? Su familia. Entonces quiere decir aquí que lo que llama la atención de Dios para meterlos al arca antes de que ellos estén en el arca es que esta familia tiene obediencia y sometimiento. ¿A qué? A la palabra de Dios. Para que tú puedas meter a tu familia hoy al arca de salvación, tienes que meter a tu familia y tienes que enseñar a tu familia la obediencia y el sometimiento a lo que dice la palabra de Dios. El fundamento sobre el cual puede y debe edificarse la familia solamente está en la palabra de Dios. Eso lo dice Mateo capítulo 7 versículo 24. Fíjate lo que dice ahí la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tú sabes muy bien que la roca significa la palabra de Dios, porque te lo he enseñado muchas veces. Desciende lluvia y vienen ríos, versículo 25, y soplan vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca, que es la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, hoy para que tú puedas meter a tu familia dentro del arca, dentro de la salvación, necesitas instruir a tus hijos, necesitas meter a tu familia a la obediencia y al sometimiento. Para que la familia viva dentro del arca de salvación, necesitas tener obediencia y sometimiento a lo que dice la palabra de Dios. Otro principio, Génesis capítulo 6, versículo 13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice aquí la palabra: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Lo que me llama la atención es la primera frase que dice: dijo pues Dios a Noé. Mi amado hermano, Dios está hablando con la familia de Noé. Algo vital, algo que tenemos que hacer para que tú y yo podamos estar dentro de esa arca de salvación, nuestra familia pueda estar dentro de esa arca de salvación, es que tengamos comunicación directa con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Tú y yo debemos de aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros como familia. Dios habla algo aquí a Noé, pero eso era lo que Dios tenía para la familia. Ahora, ¿cómo nos habla Dios en estos días? Dios nos habla a través de su palabra, pero Dios también nos habla a través de los mensajes que escuchamos de su palabra. En muchas ocasiones, antes cuando dábamos consejería de manera personal, ahorita casi ya no lo hacemos por la circunstancia, recuerdo que llegaba mucha gente y nos empezaba a preguntar: pastor, ¿qué hago referente a este tema? Y la pregunta que nos hacían era la predicación del domingo pasado. Ahí estaba la respuesta, ahí era Dios hablando. Pero como no vinieron al servicio, como no vinieron a escuchar la palabra, no sabían qué hacer. Entonces nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios sobre nuestra familia. Tenemos que escuchar lo que el Señor tiene que decir a nuestra familia, a través de su palabra, a través del mensaje. Por eso es muy importante, mis amados, que invitemos a toda la familia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque sin lugar a dudas Dios tiene algo especial para ti y Dios tiene algo especial para mí. Amén. Otra característica de la familia de Noé, esa está implícita. ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Construyó qué? Un arca. Y dicen aquí los estudiosos
que aproximadamente tardó, no se han puesto de acuerdo, unos dicen que 40 años, otros dicen que 80 años, otros dicen que 120 años tardó construyendo o tardaron construyendo esa arca. Ahora, ¿te imaginas qué se requiere teniendo esposa y teniendo hijos y teniendo nueras para trabajar en un proyecto así? Puedes hacer dos cosas. Uno, haces a un lado a la familia y te pones solo a trabajar en el arca. O dos, incluyes a la familia y trabajas junto en un mismo proyecto. Trabajan juntos en un mismo proyecto. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Trabajaron juntos en un mismo proyecto. Noé trabajó alrededor de 100 años con su familia unida en una visión, en un proyecto. Pero aquí viene lo bueno. La visión y el proyecto no eran una visión ni un proyecto humanos o terrenos. Eran una visión y un proyecto que estaban en el corazón de Dios y que Dios lo puso al corazón de una familia. Y entonces aquí viene una pregunta muy buena para nosotros. ¿Has escuchado la voz de Dios para tu familia y estás trabajando junto con tu familia en la visión que Dios ha dado para ella? ¿Me expliqué? ¿O estás caminando tú solo en esa visión? Hay personas que dicen, no, mi familia y yo hacemos muy buen equipo. Sí, pero la visión de trabajo que estás desarrollando no tiene nada que ver con Dios. Y tarde que temprano, truena. Pero cuando Dios te da una palabra como familia, y aquí esto es muy importante, porque esto nos está hablando acerca de unir los lazos familiares. Y ahora ustedes van a decir, pero yo estoy unido con mi esposo y estoy unido con mis hijos. Aquí la Biblia nos está hablando de esposo, esposa y nueras. Una familia. Y el hermano Efraín dijo que la suegra ya estaba dentro del arca. O sea, está hablando de familia. Porque vuelvo a repetir con lo que inicié este mensaje. Para Dios es importante la familia. Por eso es que Dios dijo, en medio de esa sociedad tan corrupta, yo voy a tomar esta familia que tiene estas características para meterlas dentro de la salvación. Y entonces Dios hoy es lo mismo que quiere y está haciendo, trabajar con la familia, con las familias. Es tiempo de que le preguntes a Dios, oye Dios, ¿y yo qué papel juego con toda mi familia dentro de este plan de salvación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ustedes, como ejemplo, ustedes recuerdan que antes solamente se decía el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia. Pero Dios nos da una palabra y nos dice, no, es que no se trata solamente de una persona. Es una visión de Dios sobre la familia. Por eso es que ahora es familia pastoral. ¿Por qué? Porque es una palabra de Dios específica sobre una visión que está en el corazón de Dios a nuestra vida, y nosotros estamos haciendo lo posible por transmitirla a toda la familia y trabajar juntos en esa visión. Ahora, ¿cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha dado a ti? En donde tienes que meter a toda tu familia, que sea una visión de parte de Dios. Ponte a orar para que tengas la respuesta y tu familia trabaje unida en esa visión espiritual, en esa visión de Dios. Amén. Otra característica está en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. ¿Por qué es que Dios agarró a esta familia y los metió al arca de salvación antes de estar construida el arca? Porque ellos tenían estas características. Esta otra característica dice, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, Dios mandó el diluvio, pero que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, lo que nos está diciendo aquí la escritura es que esta familia era comprometida con su fe. Ponte a pensar 120 años en que no solamente Noé predicó de Dios o del amor de Dios o del juicio que venía sobre la humanidad, sino que fue un trabajo de familia. Amén.
Y entonces, mi amado hermano, como familias debemos de ser testimonio a la gente que no conoce de Dios. Y en medio de esa corrupción y de la oposición, seguir con valentía dando el mensaje de salvación a aquellas personas que no lo han recibido. Noé estuvo dispuesto a compartir ese mensaje de salvación, aunque la gente se burlara de él. Ante la incomprensión, él se mostró valiente en medio de una gran oposición. Ahora, ¿qué estamos haciendo tú y yo como familia para estar viviendo dentro de esa arca de salvación? Estamos predicando el evangelio, y no me refiero a que vayamos con la Biblia, ¿verdad? Toda la familia, y le prediquemos directamente el plan de salvación a otra persona. Me refiero a esto, que de pronto en tu calle llegan los hermanos a evangelizar, ¿sí? Y tocan enfrente de tu casa. Vengo a hablarle del amor de Dios. Y sale la persona y dice: usted es de la religión como los vecinos de enfrente, refiriéndose a ustedes. Y luego la persona que diga: para ser como ellos, mejor yo me quedo con la religión que tengo. ¿Más o menos me expliqué? Meter a la familia al arca de salvación es predicar el evangelio con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, que seamos una familia entregada al Señor. Y eso, como decía la hermanita Malú hace un momento, amén, yo doy gracias a Dios porque somos de influencia, de bendición a las personas que nos ven. Nosotros poder dar testimonio del amor de Dios por lo que tenemos dentro de la familia, que es el arca de salvación. Amén. Bueno, esas son algunas características de Noé, pero vamos a regresar un poquito sobre la situación del diluvio. En medio, a Génesis capítulo 6, por favor, versículo 14. En medio de toda la situación que se está viviendo de corrupción, de caos y etcétera, Dios da instrucciones específicas a Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la vas a pintar, calafatear con brea por dentro y por fuera. Ahora, lo que está diciendo aquí el Señor es instrucciones para Noé. Él está trabajando alrededor de 120 años en ese trabajo. ¿Qué mantuvo a Noé firme durante 120 años, por decirlo de esta manera, en ese trabajo en donde mantiene a su familia unida? ¿Qué es lo que lo mantiene firme? Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos da la respuesta: la fe en el Dios Todopoderoso. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mi amado hermano, tú y yo necesitamos creer, y aquí viene lo importante y lo bueno. Tú y yo necesitamos creer que los principios bíblicos que estamos aprendiendo tienen el poder para transformar, para hacer que nuestra familia sea esa herramienta que Dios está utilizando hoy en día para poder vivir en medio de un mundo lleno de corrupción. Cuando tú y yo no lo creemos, abortamos del diseño, del plan divino que Dios tiene sobre la familia. La fe de Noé estaba impulsada para salvar a su familia. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando por nuestra familia? Tenemos que tener la fe en Dios, de que si aplicamos los principios, Dios lo va a hacer. Ahora, hay gente que dice: pastor, lo que está hablando es una utopía, se oye muy bonito, pero no es fácil construirla, pastor. Tengo que enfrentarme a un marido inconverso, tengo que enfrentarme a una esposa inconversa, tengo que enfrentarme a hijos que ya son mayores de edad y que están tomando sus propias decisiones. Déjame decirte que Dios dio una palabra, y no solamente la dio a Noé, sino que nos la dio a cada uno de los que estamos aquí. Génesis capítulo 6, versículo 18. Que fue lo que entramos de palabra. Fíjate lo que dice ahí: mas estableceré mi pacto contigo. ¿Y te acuerdas quién es ese contigo? Ese soy yo y eres tú. Y entrarás en esta bendición. Ese mismo pacto que hubo de bendición para los patriarcas,
hoy está vigente para cada uno de nosotros. Y para ti que quieres recuperar tu familia, hoy ese pacto está vigente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vive en la salvación sin tener todavía construida el arca. Aplica los principios bíblicos que estamos aprendiendo. Amén. Ponte de pie. Ya se nos fue el día. Amén. Y vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él sea, por medio de su Espíritu Santo, trayendo cada una de estos consejos bíblicos a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Amén. Y que nosotros podamos vivir esa salvación en medio de este mundo lleno de corrupción. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias nuevamente, Señor, porque podemos tener tu presencia, podemos tenerte a ti, Señor. Padre, y tu palabra nos dice y nos enseña que tú amas a la familia y que lamentablemente, Señor, la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, la familia ha sido corrompida. Pero hoy nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote perdón porque quizás estamos recibiendo consecuencias de nuestras acciones. Te pido que nos perdones, pero también te pedimos, Señor, que ese pacto que hiciste, esa palabra que diste cuando decías que ibas a establecer el pacto con Noé, también sea sobre nuestras vidas. Y que hoy cada uno de los que estemos aquí podamos entrar también en esa bendición, Señor, de poder tener familias bendecidas, familias fuertes, familias, Señor, que te agraden a ti. En el nombre de Jesús te pedimos que nos permitas tener una familia que sea leal a tu palabra, que sea leal a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos lleve a tener obediencia y sometimiento a tu palabra. Señor, que en nosotros haya esa decisión de poder tener una relación diaria contigo. Señor, que nuestra familia de aquí en adelante pueda trabajar junta en una visión en la que tú pongas en nuestro corazón, Señor, y que seamos constantes en nuestra fe, que nosotros prediquemos, Señor, con nuestras acciones dentro de la familia, que tú habitas en nuestro hogar. Señor, creemos que tú tienes el poder para restaurar familias, creemos que tú tienes el poder para unir lo que el enemigo ha roto, lo que el enemigo ha quebrado. Creemos que tú tienes el poder para sanar corazones, creemos que tú tienes el poder, Señor, para arreglar lo que Satanás ha corrompido, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús yo oro por todas las familias que están representadas en este lugar, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que hagas una obra sobrenatural, Señor, que podamos ver familias trabajando unidas en el propósito divino, en la visión celestial, leales, Señor, a ti, a tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la compañía del Espíritu Santo sean sobre cada uno de ustedes, mis amados. Que Dios me los bendiga.